Bueno, yo desde siempre he sido un seguidor de los trabajos de historietas humorísticas argentinos y, digamos, armé un blog en su momento y me fui entusiasmando, ya sea con el coleccionismo como con la investigación. Y por supuesto, Torino, como otros grandes dibujantes, Quino, Oschi, Bataglia y tantos otros, este, siempre me interesaron para poder hacer un trabajo sobre ellos. Y sobre todo en los casos como los de Torino, donde no ha habido trabajos previos. Este, y bueno, se combinaron una serie de situaciones, la aparición de libros acerca de la historieta del conventillo, y el propio entusiasmo mío que me fue, digamos, a medida que iba ubicando material, incentivando para avanzar en el trabajo. Y por supuesto la propia obra, que es muy interesante y tiene muchas facetas. Digamos que con Torino es difícil aburrirse porque ha hecho tantas cosas en su vida, que realmente es un mundo muy lindo para recorrer. La investigación comenzó aproximadamente a comienzos del 2019. Eh, eh, digamos, hubo altos y bajos con respecto al tema de la pandemia, pero que bueno, ese tiempo lo dediqué a todo lo que podía hacer, sin necesidad de recurrir a bibliotecas, que estaban cerradas, claro, o a contactarme con gente, que tampoco era algo posible en ese momento. Pero al mismo tiempo hubo gente que me facilitó material, como por ejemplo el caso de Tony Torres del Club del Cómic, gente con la que me junté, o por lo menos, eh, digamos, charlé a través de Messenger o WhatsApp, como José Mazzaroli, bueno, y un montón de coleccionistas que me facilitaron también material. eh, y así se fue formando un grupo de colaboradores que ni yo mismo me imaginaba, porque está ahí mencionado en el comienzo del libro, alrededor de 40 personas eh, me aportaron no solo revistas y libros, sino también anécdotas, porque algunos de ellos lo conocieron a Torino. Y bueno, una actitud muy generosa de toda esa gente. Héctor Torino fue para mí, digamos, una persona que, como dice el título del libro, un navegante de la imaginación, porque navegó por distintos mundos historietísticos y por muchas temáticas. Mandó a Don Nicola desde el conventillo hasta el centro de la Tierra o al espacio, o a tener aventuras policiales, deportivas, de todo tipo. Y por supuesto el resto de sus personajes. Tenés personajes, digamos, que están en el ámbito del barrio, de la calle, del tango, del café, de la radio, de la televisión. Bueno, una infinidad de mundos. Y aparte también porque él se interesó por otras actividades. Fue cantante, músico, participó de orquestas, en la orquesta de Anselmo Aieta en radio. Fue docente. eh, bueno, una serie de actividades que siempre lo mantuvieron, digamos, activo a lo largo de su vida, y que, digamos, la creatividad siempre estuvo presente en su obra. Generalmente en ese sentido se habla de las que él empezó a editar a fines de los años 50. Pero yo nombraría previamente a Bicho Feo, que fue la primera revista que él editó. En la primera, digamos, en el primer lustro de los años 40. Eh, no solo porque fue su primera revista y donde incluyó personajes nuevos de él, sino porque participó gente muy importante que en ese momento o eran adolescentes o eran muy jóvenes, como por ejemplo José Luis Salinas, Breccia, Guillermo Guerrero, Guillermo Rux, Roberto Bataglia, o sea que tuvo muy buen ojo para elegir dibujantes.
Lamentablemente la revista duró un año más o menos, porque era muy difícil competir con Paturuzú o con otras revistas que tenían mucho más público. Y aparte, digamos, eran editoriales con otro presupuesto. Pero después, cuando él fundó su propia editorial, por supuesto las revistas más famosas fueron El Conventillo de Don Nicola, Barrabás, La Barra de Pascualín. Generalmente se habla de que él editó entre 10, 14 revistas, pero en realidad fueron muchas más. Lo que ocurre es que algunas tuvieron una vida muy corta, o sea, pocos números, 5 o 6 números, y desaparecieron. En cambio, Barrabás, Pascualín, Don Nicola, o se acercaron a los 100 números o pasaron, o sea, estuvieron 8, 10, 12 años en los kioscos. Bueno, Don Nicola, se ha hablado de distintas posibilidades, pero en principio, para decirlo así en términos generales, él trabajaba para Editorial Sopena, que era la editorial que sacaba revistas de época como Leoplan, Aquí está, que eran muy populares en su momento. Y bueno, en un momento se le ofreció la posibilidad de hacer un personaje que transcurriera, digamos, en un conventillo, y a partir de eso, digamos, ideó a Don Nicola. Aparte, él conocía el mundo de los conventillos, los visitaba. Por supuesto, él no vivía en un conventillo, estaba en el barrio de Boedo, pero le interesaba, digamos, tener conocimiento de lo que sucedía. Fue como, digamos, un lugar a partir del cual se nutrió para hacer sus historietas. Y aparte fue, digamos, muy observador, porque no solo es la presencia de un encargado de conventillo y de los personajes típicos de un conventillo, sino que está plasmado ahí la vestimenta que usaban, los usos y costumbres, el habla, el lunfardo, el cocoliche, bueno, todo un mundo sainetero que lo plasmó muy bien. En alguna oportunidad, por ejemplo, Eduardo Ferro dijo que el sainete, digamos, en el teatro era Vacareza y en la historieta era Torino. Así que él hizo una comparación muy importante. Es un personaje maligno, pero también es una especie de antihéroe, de perdedor. A lo mejor un poco es porque la gente puede, o los lectores, identificarse más con él que con los que son siempre ganadores o superhéroes, ¿no es cierto? Quizás generaba una simpatía a partir del hecho que las cosas siempre le salieran mal. Pero al mismo tiempo, justamente, era un personaje ideal para crear historietas, porque, por ejemplo, él estaba habitualmente, vamos a decir, en diálogo con los dos profesores, que eran, digamos, los buenos del grupo. Y Barrabás, como siempre, planteaba algún tipo de conflicto. Eso es lo que generaba después todo el argumento y toda la historia. No se podía pensar en cada historieta, incluso cuando está con Don Nicola o con otros personajes, es como que la historia arranca a partir de lo que él genera, ¿no? El conflicto. Entonces yo creo que es un personaje con el cual hasta cierto punto nos podemos identificar, pero al mismo tiempo es un personaje muy importante porque es como un armador, hace nacer las historias de algún modo. Bueno, en ese sentido, y creo que es una de las cosas más satisfactorias y que más, no sé, más placenteras y más emocionantes, diría también, es cuando uno o bien encuentra algo que sabía que existía pero que pensaba que nunca iba a encontrar, y más todavía cuando se encuentran cosas que
ni siquiera uno podía saber que existían. Y eso me pasó en la Biblioteca Nacional, en la hemeroteca, con páginas o publicidades, fotografías, y después, por supuesto, con el material que me facilitaron, lo que te comentaba anteriormente, documentos fotográficos, films cortos, audios, originales, ¿no? Hay originales realmente que, aparte, en algunos casos tienen atrás una historia muy interesante, ¿no? Que muestran también lo afectuoso que era Torino y lo querido que era también él por sus colegas y lectores. Así que en ese sentido el libro tiene mucho material inédito. El libro, en esto quiero destacar, podría destacar a muchas personas, pero quiero hacer mención por un lado a Jorge Meijide, que me facilitó la posibilidad desde su propia idea de presentarlo en la Alianza Francesa, con la colaboración de José Mazzaroli, Miguel Rey, Hugo Maradei, Tony Torres y mucha otra gente que seguramente voy a quedar en deuda ahora porque no estoy habituado a los reportajes y me olvidaré de mucha gente. Pero la recepción fue muy linda porque no me esperaba la gente que asistió en cantidad, gente que no solo amigos y familiares, sino gente del mundo de la historieta. Y bueno, la gente que ha comprado el libro, digamos, ha sido muy, digamos, me ha dicho que le ha gustado, que le pareció un trabajo, digamos, hecho con mucho esfuerzo y amor por el personaje. Y me parece, por el personaje, digamos, o por la figura de Torino, ¿no? Y en realidad eso es lo más lindo, ¿no? Que poder plasmar un trabajo donde hay un dibujante un poco olvidado, un poco no lo suficientemente reconocido, que de pronto su trabajo puede, digamos, volver a relanzarse. Creo que eso es lo más lindo que uno puede hacer, un poco para que es lo más importante, para beneficio y homenaje hacia el dibujante y para la gente que le gusta lo que hizo Torino, disfrutar, digamos, del camino que realizó a través del tiempo. Bueno, ¿qué tema ese? Hay quien ha dicho que ya los conventillos para la década del 30 no eran como un tema del pasado, ¿no? Así que uno podría verlo hoy como algo todavía más difícil de relanzar. Pero a mí me parece que hay algo importante que supera la época de la historieta, porque estamos acostumbrados a leer historietas argentinas o extranjeras que suceden en otros tiempos. Y nadie se hace problema por eso. Yo creo que sí podría ser relanzado por un tema esencial. Lo más importante es la calidad de los argumentos y del dibujo. Y estando eso, digamos, siempre, y habiendo gente interesada como en la historieta, siempre puede ser. Porque en definitiva lo más importante es la historia que se cuenta. Si la historia que se cuenta es creativa y atractiva, ¿qué importa en qué época sucede? Siempre va a ser interesante. Es mi forma de verlo, ¿no?